Buenas noches, miembros del jurado y asistentes. Mi nombre, Kelly Paola Villamizar Torrado, estudiante de la Universidad Libre, Seccional Cúcuta. Represento al semillero de Derecho Procesal Hernando de Guisechandía, con la investigación titulada La carga dinámica de la prueba en el proceso de responsabilidad del Estado por fallas en la prestación del servicio médico en vigencia del Código General del Proceso. La responsabilidad médica es un tema activo en la doctrina y jurisprudencia nacional e internacional en materia de carga de la prueba. Y Colombia no se escapó a este desarrollo, ya que el Consejo de Estado, a través de su jurisprudencia, implementó a lo largo de más de 20 años doctrinas judiciales a fin de aliviar en el proceso la carga de probar, dada la especial naturaleza del juicio y la satisfacción a cuestionamientos como ¿quién está más capacitado para probar? Situación que es relevante tanto para el derecho procesal como para la sociedad, porque fue la realidad la que impulsó la regla de la carga dinámica de la prueba. Pero lo que en un principio fue un avance, luego se convirtió en un retroceso al eliminarlo. En el proceso de responsabilidad, el elemento daño siempre debe ser probado por el demandante. No ha existido discusión al respecto. Sin embargo, no ocurre lo mismo frente a la prueba de la falla en la prestación del servicio y del nexo de causalidad. Un estudio de la jurisprudencia pertinente determinó que bajo la noción clásica de la carga de la prueba sobre estos elementos, se incentiva la irresponsabilidad de la entidad pública, haciendo en muchos casos materialmente difícil la obtención de la prueba por quien acude ante el juez o la absoluta indefensión del demandado. Estas hipótesis son una clara evidencia del triunfo del derecho sobre la justicia, porque en el afán de proteger a uno de los extremos de la relación procesal, no se ha tenido en cuenta el derecho constitucional fundamental a la prueba, que le pertenece tanto al demandante como al demandado. En este contexto, el problema jurídico objeto de esta investigación es el siguiente. Frente a las diversas reglas para alcanzar la prueba de los hechos, distribuidas entre las doctrinas judiciales del Consejo de Estado y la nueva realidad normativa del artículo 167 del Código General del Proceso, ¿cuál le responde en forma más adecuada al juicio de responsabilidad a las partes y garantiza en plena forma el derecho a la prueba? Es necesario recordar que el Código Contencioso Administrativo no reguló la carga de la prueba, como tampoco lo hizo el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo cual es necesario aplicar por revisión internormativa la noción clásica de la carga de la prueba, regulada según el caso en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil o en el artículo 167 del Código General del Proceso cuando éste entre en vigencia, que además consagra la carga dinámica de la prueba. Las doctrinas judiciales planteadas por el Consejo de Estado entre los años de 1990 al 2006 y los efectos que produce la entrada en vigencia del Código General del Proceso en materia de carga de la prueba en el proceso de responsabilidad médica serán explicados por el semillero a través de un caso concreto. Una pareja acude a una entidad pública prestadora del servicio de salud al notar en su hijo problemas respiratorios. Al ingresar en la entidad, son atendidos por el médico de turno en urgencias. Este, al diagnosticarlo, no encuentra razón para dejarlo en observación, así que envía al recién nacido junto con sus padres a casa. Horas después, el recién nacido muere. Si en este caso aplicáramos la lógica de que a sus padres les incumbe probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, la prueba de la falla es una misión imposible. O en palabras del doctor Jairo Parquijano, una actividad que linda con el heroísmo, al involucrarse aspectos técnicos y científicos que solo el demandado tiene el privilegio de manejar, debido a que los padres del menor solo saben que el profesional de la medicina no encontró mérito de gravedad al punto de ordenar su remisión a casa. No le responde entonces la noción clásica de la carga de la prueba, que no es otra cosa que el régimen de falla probada, ni al demandante ni al derecho a la prueba. De otra parte,
Si en este caso aplicáramos la lógica de la falla presunta, probado el daño y el nexo de causalidad por el actor, a la entidad pública le corresponde desvirtuar la presunción de falla, produciéndose una inversión permanente del deber probatorio en cabeza del demandado. Sin embargo, la inversión de la carga hecha por la presunción siempre es establecida en la sentencia del Consejo de Estado, sin que la entidad pública prestadora del servicio de salud tenga el momento procesal concreto y previo a la sentencia para que se le asigne dicha carga. Además, frente a la previsibilidad del derecho conforme a la ley, era jurídicamente imposible para los usuarios de justicia anticipar que decisión que había sido confirmada en primera y segunda instancia iba a cambiar por decisión que no tenía soporte legal. No le responde entonces la tesis jurisprudencial de la inversión de la carga de la prueba, que no es otra cosa que el régimen de falla presunta enunciado en algunas ocasiones como carga dinámica de la prueba, ni al demandado ni al derecho a la prueba. La futura nueva realidad del inciso segundo del artículo 167 del Código General del Proceso, consciente de la vacilante jurisprudencia del Consejo de Estado en esta materia y frente a casos como el de esta familia y otros, expresamente señaló hipótesis que le permiten al juez atender en obediencia al debido proceso constitucional y al derecho a la prueba de los extremos de la relación procesal, sin privilegiar a ninguno de ellos, que la exigencia de la prueba atiende a la cercanía al material probatorio, circunstancias técnicas especiales, tener bajo poder el objeto de prueba, entre otros. Le responde entonces la novedosa institución de la carga dinámica de la prueba al proceso de responsabilidad médica, equilibrando el derecho a la prueba entre el demandante y el demandado. Expuesta la problemática principal del problema jurídico formulado, las conclusiones del grupo investigador son las siguientes. Primero, el Consejo de Estado enunció el principio probatorio de la carga dinámica de la prueba, pero nunca lo aplicó en sus contenidos esenciales. Lo que hizo el Consejo de Estado entre el lapso comprendido de 1990 al 2006 fue invertir la carga de la prueba bajo el régimen de la falla presunta, en ocasiones con base al principio de la equidad. Segundo, en vigencia del Código General del Proceso, se superan los obstáculos que hacia el año 2006 identificó el Consejo de Estado como aquellos que imposibilitaban la aplicación adecuada de la carga dinámica de la prueba, por existir precisa consagración legal, una decisión particular que la distribuya y la garantía del derecho de contradicción y defensa. Tercero, bajo la noción clásica de la carga de la prueba, se le sacrifica el derecho a la prueba del demandante. Si invertimos la carga de la prueba, se le sacrifica el derecho a la prueba al demandado. La carga dinámica de la prueba, en aplicación estricta de las hipótesis establecidas en el artículo 167 del Código General del Proceso, garantiza el derecho a la prueba, sin privilegiar a extremo alguno de la relación procesal. En este caso, contrario a la mayoría, es la ley la que se dinamiza y corrige la jurisprudencia, que debe ser fuente que dinamice la ley. Muchas gracias. Por el aplauso ya evidenciamos de dónde es el trasero. Unidad, apoyo. Kelly, te felicito, enfrentarse al micrófono apagado no es fácil. Gracias. Una pequeña corrección y de ahí sale mi pregunta. Tú hablaste de que una vez probado el nexo viene la responsabilidad. Tal vez lo que quisiste decir, estoy más que seguro leyendo la ponencia, es que las cargas estáticas se mantienen en los dos rubros de responsabilidad de los dos extremos, en el hecho y en el daño, y es en el nexo de causalidad, es decir, el punto de imputación en que se invierte la carga. Es decir, se presume en alguna época del 90 al 2006 el nexo de causalidad es donde viene la falla presunta. Realmente el Consejo de Estado viene insistiendo en que la inversión de carga está en el punto de nexo de causalidad, no en los otros dos extremos, no en el hecho ni en el daño. Entonces te quiero hacer una pregunta. Quisiste decir
o de repente quisiera oír tu opinión respecto de si es aplicable la nueva teoría de inversión de cargas probatorias o mecanismos respecto de los puntos de prueba del daño y del hecho, teniendo en este momento presente que el Consejo de Estado es enfático en que la carga dinámica se aplica en la prueba del nexo, no del hecho ni del daño. Nosotros consideramos que si al hecho se refiere a la falla en la prestación del servicio, de que es necesario que la carga dinámica de la prueba se aplique en estos dos elementos. ¿Por qué? Porque evidenciando y examinando la jurisprudencia del Consejo de Estado, hemos determinado que es donde se presenta esa dificultad probatoria para las partes, como bien los pongo en mi caso. Es decir, una persona, ¿cómo puede probar cómo llegó su hijo en qué condiciones llegó su hijo a la entidad? ¿Qué diagnóstico fue determinado? ¿Qué diagnóstico se le aplicó? ¿Qué procedimiento se le aplicó? Si simplemente sabe de que lo recibieron en la entidad, pero no conoce de cierta forma el diagnóstico del médico. Entonces, para nosotros es importante determinar de que esa carga dinámica sea tanto en la falla y en el nexo de causalidad.